Hola, mi nombre es Tiziana Bismara y a mí me tocó la pregunta 2. La primera pregunta del texto, ¿qué significa ilustrar?, dice: ¿cuáles podrías decir que son los límites de la ilustración, a partir de dónde la dejamos de reconocer como tal, y mostrarnos un ejemplo de una pintura cumpliendo una función ilustrativa? Según lo que leí del texto, una ilustración es ilustración cuando comunica algo. Por ejemplo, está en algún artículo ilustrando lo que dice el artículo, guarda una relación, la imagen con lo que se está diciendo. O sea, tiene una función útil, porque como bien dice el texto, la ilustración es una actividad completamente útil. Una ilustración que no es útil deja de ser ilustración y pasa a ser arte. El arte no tiene una función útil, la ilustración sí. Si agarramos una pintura y la ponemos en un museo, es arte, pero si agarramos esa misma pintura, la ponemos en un libro infantil, se convierte automáticamente en ilustración, porque te está contando de manera gráfica lo que el texto te está diciendo. Ahora, por ejemplo, en la Biblia, esta imagen, el ángel de la Anunciación, esta imagen, si la veo así por sí sola, pienso que es una pintura del Renacimiento, en una época en donde se pintaban muchos ángeles, pero si la agarramos y la ponemos en el contexto de la Biblia, tenemos por un lado el texto que está contando cómo un ángel a María viene y le avisa, le enuncia que va a tener un hijo, y por el otro esta imagen. Ese conjunto, el texto con la imagen, hace que ésta se convierta en ilustración. Segunda pregunta: mostrarnos un ejemplo de imagen icónica y conceptual y explícanos por qué te parece que es así. Bueno, primero, una imagen icónica y conceptual, según lo que leí en el texto, es una imagen que no es fiel a lo que se ve en la realidad. Una imagen imitativa naturalista vendría a ser una imagen fiel, muy fiel a lo que es la realidad. Por ejemplo, una pintura de un árbol sería exactamente con las características del árbol real. Desde el punto de vista del artista, del mismo color, misma características, es prácticamente una foto. En cambio, una imagen conceptual icónica de ese mismo árbol no es fiel al árbol verdadero. No necesariamente tiene que tener los mismos colores, el mismo tamaño. Lo dibuja desde otro lado, no desde el lado de imitar la realidad, sino que utiliza representaciones estrictamente formales. Algo más geométrico, decorativo, esquemático. Como dice el texto, no se dibuja desde el ángulo de visión, sino que se dibuja lo que se sabe. No una foto fiel de la realidad, sino algo más sintético. Pero bueno, haciendo esta diferenciación entre lo imitativo naturalista e icónico y conceptual, tenemos esta imagen. Esta imagen es del 1793 al 1800. Esta imagen no es tal cual la realidad, no le metió luces ni sombras, son simplemente líneas. E incluso se puede ver una figura humana a la izquierda, hecho únicamente con unos pocos trazos, con los cuales nos es suficiente para entender a la figura humana e incluso la expresión que tiene. Con unas pocas líneas este dibujo se arma.